sea, que te vas a casar conmigo hoy. No manches, pero ni le he hablado a mis papás y nadie lo podía creer. Le digo, oye, pa, que se quiere casar conmigo a los 3 días. ¿Ya te dijo? Sí. ¿Y tú qué pensaste? Ay, no, está loco. ¿Cómo que a los 3 días? O sea, no lo conozco, no es mi cultura, o sea... Él me dijo, no, yo no puedo tener un noviazgo, tengo que casarme para estar platicando contigo. En el Islam no tenemos noviazgo, o sea, es como de, me gustas, me caso y ya. Y yo le dije, sí, pero yo dije, ay, ¿cuándo voy a ir a ese país? Yo ni pasaporte tenía, nunca había salido del país. Yo dije, no, pues ahí lo voy a tener platicando. Ya cuando empezó a ver todo, me dice, mi papá quiere hablar con tu papá. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? En urdu, salam aleikum, mi papá ni inglés sabe. Pues mira, ponemos los traductores y que hablen. Y yo, pues, oye, pa, que dice esto y que si me voy a casar. Y mi papá, ¿pero tú estás loca o qué? ¿Cómo te vas a ir al otro lado del mundo? No, pues sí me voy. Me voy a conocer y quiero ir. Mi hermano también decía, ¿pero cómo? No, sí me voy. Y el papá ahí con mi papá hablando con los traductores y nadie lo podía creer, hasta mis amigos de la universidad decían, Fer, o sea, allá te van a matar, la mujer no vale nada, la mujer es un cero a la izquierda, ¿qué vas a ir a hacer allá? No sabes el idioma, no sabes esa cultura, ¿dónde vas a llegar? Y yo, no, yo me voy. ¿Y qué te motivó? O sea, de no porque hacer... me gustaba, o sea, él me gustaba. Cuando me dijo, es que nunca nos vamos a divorciar, no, yo dije, no, este me va a aguantar. De aquí soy. Y entonces yo también le conté como que toda mi historia, porque yo ya me había casado, yo ya tengo un hijo, y él me dijo, no importa, yo te acepto, ya hablé con mi familia, te aceptan. También él al principio me dijo, me gustaría que te conviertas al Islam. ¿Y tú qué pensaste? No, o sea, cero. Le dije, no, si tú buscas una mujer como para convertirse o que sea, o sea, no, mejor búscala en tu país, no me dejes perder mi tiempo y ya. Yo no, porque no, o sea, aparte de que no conozco su cultura, o sea, no, en ese momento no conocía su cultura o la religión, yo dije, no me voy a meter en algo que no conozco y pues tengo que ser fiel a lo que yo creo y a mis cosas. Yo dije, no, esta soy yo, esto es lo que hay y si no te gusta, échaselo al perro. O sea, ya, ¿no te gustó? Pues ya. Y él, no, sí, mira, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo no puedo salir de mi país. ¿Por qué tú no vienes primero al mío? Nos casamos acá y yo me regreso contigo. Eso fue su plan. Y yo, ¿pero cómo? Yo nunca he viajado, no tengo el pasaporte. Y dice, antes en el 2020, que fue casi en la pandemia, fue que empezó mi situación de irme a Pakistán. Pero todavía la pandemia estaba como a lo lejos, a susurros, que iba a haber la como pandemia. Primavera, o sea, comienzo del año 2020. Exacto. Te tengo una duda. ¿Cómo él te encontró en Facebook? ¿Alguna vez lo preguntaste? Sí, yo también le dije, oye, habiendo tantísima mujer, ¿cómo fue que dice que él empezó a ver y dijo, ay, esta me gusta? O sea, nomás estaba ahí, básicamente surfeando por Facebook. Sí, chismoseando. Y dice que las demás, bueno, yo le quise creer en esos momentos, pero me dice, es que las demás, yo les escribía y luego ya me mandaban celulares, y dije, no, esta no. Ay, no, sí, quiero contigo, no sé qué. No. Y yo lo dejé ahí, dije, ay, no. Y dijo, esta que no me hace caso, esta. Claro. Y estuvo jode. Porque yo ni le entendía. Yo dije, bueno, no sé ni qué idioma es ese. Claro. Porque en inglés, él tampoco hablaba inglés. Lo aprendió para hablar conmigo. Pero no hablaba su idioma y él habla otra lengua. O sea, hablaba el urdu, que es la lengua oficial de Pakistán, y el Punjab. ¿Punjab? Ajá, eso es su lengua. Hay 5 provincias de Pakistán y cada una tiene una lengua, aparte del urdu. Y yo creo que solo en las ciudades grandes, como Lahore, Islamabad, hablan el inglés ya más fluido. Pero en los pueblos, como yo viví, no. Entonces a él desarrolló esa... Y ellos aprenden súper rápido, porque como hablan, aparte, hacen oraciones en árabe, pues imagínate cuántos idiomas, ¿no? Tienen facilidad, pues.
súper. Ok, entonces 2020 y tú dijiste, bueno, vámonos. Dije, bueno, pues vamos a estrenar pakistaní. Pero yo me dice, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, ya estuve muy amarrada muchos años. Entonces le dije, oye, ¿cómo le vamos a hacer con esta situación? Me dice, es que en ese tiempo, amigo, o sea, imagínate, era muy difícil ir a Pakistán. Aparte que nosotros en las noticias solo eran cosas malas, Claro. ¿no? Mismo esto y siempre te detallaban mucho lo de las Torres Gemelas. Esa es una realidad. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo le vamos a hacer? Me dices que la visa para ti también es difícil, me decía a mí. Ujú. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de esta situación. Yo le dije, bueno, voy a ir a sacar la visa. Yo me tomé fotos así en la pared de mi casa con el celular y me la rebotaron. Fer, pero tienes que ir a un estudio a que te tomen las fotos, que no sé qué. Él hizo todo el trámite allá de la visa, porque yo aquí no supe cómo, aparte la página de Nadra, que es la del gobierno de Pakistán, está en inglés. Ujú. A veces en urdu, inglés, y yo dije, no, ya esto está mal. Y él hizo todo lo de la visa, me la mandó, y luego me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? 50 y 50. Tú pones un vuelo y yo pongo el otro. Y ya mi mamá le dijo, oye, ma, pues no sé si me puedas apoyar, por favor. Es que, pues, me gusta, quiero ir a conocer. Y mamá, pues, no es que cómo, yo no sé con qué familia vas a llegar, pero ándale, por favor. Y pues me dijo, bueno, ahí te está mi jubilación, y ahí me da el dinero. Y le digo, luego te lo regreso. Y voy, y ¿qué creo? O sea, yo no sabía ni comprar, o sea, en mi ignorancia, un vuelo. Yo nunca había viajado, y vi en Facebook rematando vuelos, y yo a Pakistán, y decía 16,000 pesos con Aeroméxico. Yo dije, no, hombre, ya chingué, aquí soy, y que lo compro. Y yo, no, súper chido, fui a depositar yo solita al banco. Y cuando llego digo, no, que piden un check-in y yo bien feliz. No, pues que tengo que hablar. Y nunca existió mi boleto. Pues sí, está raro, ¿no? Que Aeroméxico ofrezca vuelos Pero a Pakistán. sí, pero tú Claro. en tu ignorancia, pues no, dices, ay no, mira, vuelos, precioso, hermoso, está baratísimo. No, pues me voy. Y ahí gasté el dinero. Y yo dije, no, ya valió mi viaje a Pakistán, Ya. ya no voy. Lo corté, le dije, ¿sabes qué? Ya me endeudé toda la vida, no voy a ir a Pakistán. Y todavía mi mamá dice, me está hablando, no cortes de esta manera. Y yo, mamá, pero ya no quiero nada, te debo dinero, ya la cagué. Y él, ¿saben qué hizo? O sea, su papá trabajaba en un hospital, renunció para que le dieran el dinero y el suegro compró los vuelos. Y no me compró cualquier vuelo, la verdad, quiero decir. Se lució, me compró vuelos con Emirates, Órale. la aerolínea más cara. Sí, la verdad se lució. Me compró vuelo de ida y de regreso. Mi visa también la pagaron y duraba un mes en Pakistán. Y pues yo feliz. O sea, un mes te podías quedar ahí. Un mes, Ok. nada más. Y pues yo dije, a lo que me truje chencha, nada más a lo que voy. Vamos a cenar musulmán y me regreso a México y checamos. Y entonces pues yo dije, bueno, pues me voy. Y yo dije, ya nos vamos, Cuquita, ya nos vamos. Nos vamos a conocer al musulmán, al pakistaní. No, pues yo agarré, puse mis maletas. Ay, mentira, me faltaban maletas. Y llegó mi hermano, mi mamá, llegaron con maletas. Mi mamá me ayudó también. Mi hermano dijo, no, pues llévales dulces. Mi hermano fue el de la idea de mi canal. Que en paz descanse. Él falleció en la pandemia. Y él me dijo, ¿sabes qué? Él seguía mucho a Luisito Comunica. Tú tienes que hacer un canal, pinche Fer. No, yo no sé ni agarrar. Haz un canal. Dice, yo ya me investigué y no hay nadie que transmita desde Pakistán. Nadie, y menos una mujer. Allá, mira, dales dulces picosos, enchílalos, que opinen de nuestros dulces, ahí empiezas. Y yo así, jamás lo haré. No, yo dije, ay, no, yo no me sé grabar. Y llevaba un celular roto ya para acabarla. Mi mamá me fue a dejar al aeropuerto, llegué allá y ya lo que les conté,
de que cómo me recibieron con flores, mucha gente, fuimos a cenar, luego lo del baño. Y cuando llegué, la verdad es que cuando llegué sí me saqué un poquito de onda, de Claro. cuadro, porque yo nunca había visto el pueblo donde él vivía. ¿Y cómo se te hacía el pueblo? No, pues yo me imaginaba otra cosa, pero él no grababa el pueblo. Yeah. Ya cuando llegué, pues me di la sorpresa, pues es un pueblo muy humilde. Estaba yo en Sargoda, Hot Moment Mosmaba, y toda la gente, niños, sí me impresioné al principio, ¿no? Los niños descalzos, un montón de basura, las calles no estaban adoquinadas, no había luz, no había lo del agua, Ajá. el drenaje, o sea, el drenaje literal estaba abierto, Okay. el olor. Claro. Y yo llegué, me acuerdo que iba jalando mi maleta y había en todas las casas toda la gente trepada viéndome. Y llegó una de América, porque ellos ni siquiera sabían que yo era, o sea, México. Todo América ellos piensan que es Estados Unidos. Ajá. Y todos, llegó. Y venía gente a tomarse fotos de quién sabe qué tanto pueblo. Y yo, no, yo me sentía ahí como la famosa. Claro. No, hombre, ¿por qué? Y ese fue mi primer día que llegué. Y el primer día que llegué me casé. ¿El mismo día? El mismo día. ¿Y cómo fue la ceremonia? Pues es que me dice, no te puedo tener aquí. No, es que mi cultura. Ya todos andan chismeando que traje una mujer. Y si no hay un vínculo familiar, claro, no te puedes quedar aquí. Y yo, ¿y luego qué? Pues nos vamos a casar. Y yo, ¿qué? Y se escuchaba en el otro cuarto, mis cuñadas, porque son 3, con la máquina de coser, y ya te están haciendo los trajes. Y yo, ¿qué? Y fíjense que cuando fuimos a comprar las telas, que yo tampoco sabía, era un bazar. Y entonces yo llego, pues, con la greña, sin tapar, y pues ahí tuve como mi primer pleito con musulmanas, o sea, claro, fue como que para ellas también un choque cultural, porque yo llego, estábamos en el carro, y dice mi suegro, tú y yo solo vamos a bajar por las telas, le dice a Nini, guara, guara, zámbara, guara, guara, y yo, sí, se bajan, me quedo con las cuñadas. Y me da un chingo de calor. Yo estaba ahí. No, es que allá son como 55 grados. Sí. Se te derrite el fundillo, las uñas, todo. Entonces yo me salgo y yo dije, ay, no. Ya empiezo a oler mis caldos. Entonces me salgo. Y para esto yo traía descubierto el cabello y se acercan como 3 a gritonearme. Guara, guara, y yo, la tuya primero. Y se bajan mis cuñadas y se empieza a ir el griterío por el cabello. porque no lo traías cubierto. Sí, y dicen que yo estaba levantando miradas de los hombres. Ya. Que porque el cabello es una cosa, yo hasta ahí entendí. El cabello lo consideran ellas sexy de la mujer. Entonces, pues todos los hombres, sí había ahí unos cuantos rascuachillos ahí viéndome de que, güey, mira, no te el hijab, no sé qué, es extranjera, porque en esas fechas nadie visitaba Pakistán, ni de turismo, ni nada. Ahorita ya está más abierto, pero en esas fechas nadie. Y después de ahí, que ya se compraron las telas, mis cuñadas se pelearon, hubo ahí el pleito, pues ya llegamos a su casa y ya fue como de, no, es que la gente ya está hablando. Y yo, ¿de qué? Pues es que no te puedes quedar aquí. Tendrás que quedarte en un hotel y pues no queremos eso. O sea, que te vas a casar conmigo hoy. No manches, pero ni le he hablado a mis papás y ahorita ya están durmiendo. Necesitamos el INE de tu papá. O sea, y yo, ¿cómo? Y de mi mamá. Y mi mamá le digo, necesito el INE de mi papá. Ay, toda durmiendo. Y el mío, no, Mati, aquí no, aquí vales 3 pesos. Necesito el de mi papá. Y ella me dice, bueno, ya me lo manda. Y te digo que yo escuché que en el otro lado yo escuchaba las máquinas, porque ellas usan máquinas viejas del año aquí de don Porfirio Díaz, mi expresidentísimo. O sea, viejísimas, de doña Carlota. Y entonces me dice, no te preocupes, ya te están haciendo los trajes, pero ¿cómo? Sí, te vas a casar conmigo en la mezquita. Y el viejo
el viejo malo del vecino era como el que casaba. Y dijo, no, no la voy a casar. Ay, ¿por qué? Yo tengo una sospecha. A ver. Porque no eras musulmana. Sí, sí. No, no es musulmana. ¿Pero cómo? No, es que... no, yo me acuerdo de esto, o sea, en serio, mi viejo llorando ahí. Es que no nos va a casar y ya todo lo que hicimos, y que porque no eres musulmana, y yo, pues, ni modo, vivimos en unión libre y nos vamos del pueblo.